Desde el punto de vista lógico, así como planteas la pregunta, es el mismo sistema. Porque no puede ser el problema quien no se da cuenta que pertenece a ese sistema, o sea, que está desde dentro, a esa estructura. Entonces definitivamente no puede ser culpable el explotado porque está siendo explotado. El burgués o el capitalista, el dueño de los medios de producción, no necesariamente también es consciente de lo que está haciendo. El discurso puede enfocarse en un aspecto de que él merece eso, de que él lo está haciendo, es una especie de justificación del sistema, pero no es consciente de la explotación que está llevando y de la generación de plusvalor o de riqueza que va a seguir acumulando a partir del esfuerzo y del trabajo de todos esos trabajadores que tiene. Entonces creo que en sí es el sistema capitalista, que están dentro los explotadores y los explotados. Cuando planteabas el problema, bueno, el tema, que iba a ser una entrevista sobre conciencia de clase, se me hacía muy interesante porque efectivamente este es el elemento particular cuando desde los dos lugares pueden hacer evidentes estos mecanismos de explotación o de relaciones de producción o de fuerzas de producción o de mercancía, de objetivización del individuo, de la alienación, pero solamente es a partir de esto, de la conciencia de clase. Entonces, yo para responder sería, es el mismo sistema el culpable. No lo achacaría a que alguien forma el sistema, sí que lo pueden mantener, efectivamente, ¿sí? Pero no que lo estén formando maquiavélicamente, perfectamente para que funcione, pero sí manteniendo ese sistema y que no se salgan de ahí. Un valor agregado a lo que se señala sería incidir, por ejemplo, en las cartas apostólicas de las iglesias, que en algún contexto hacen acopio a la toma de conciencia. Cartas ecuménicas donde los papas, en un momento dado, hacen énfasis en la necesidad de equidad, en la solidaridad, en la búsqueda del bienestar común y sobre todo de la felicidad, en donde de alguna manera le dicen, modérate en el abuso que tú haces. Esa conciencia moral que tienen ciertos grupos religiosos para enfatizar y asumir que no todos están haciendo su verdadera labor. Mientras unos son coherentes en su pagar impuestos, en realizar sus labores, en ejecutar y tener una vida buena y desarrollar un bienestar social con proyección social, vemos que por el otro lado algunas autoridades o algunos hombres que tienen excesivo poder o retienen demasiada riqueza de manera excesiva nos demuestran la contradicción de vivir en forma coherente. Y es ahí donde dices, perdón, pero la conciencia que te está dando esta entidad religiosa o esta entidad axiológica moral, estás actuando abusivamente. Y es cuando realmente hay un choque. Hoy lo que podríamos señalar es que la educación constituida como un elemento formadora de toma de conciencia, pero también bien informada, porque hemos visto que lamentablemente una herramienta que aliena a la población son los medios masivos de comunicación, quienes contribuyen como herramientas extensivas del poder y de la corrupción a mantener ese status quo. Pregunta sale como en origen, sí, pues esta como conciencia de las clases, ¿no? De quién es el verdadero problema, entre comillas, porque sabemos que aquí ya viene como una cuestión histórica de que ya se hace algunas cosas más por costumbre, ¿no? En el manifiesto comunista se habla un poco de cómo es que la mujer se sexualiza o es como mercancía por parte del capitalismo, ¿no? Y cómo es que se quiere como dignificar a la mujer con el comunismo. Entonces vemos como en el presente ahora sí, estas luchas constantes como pues son las marchas feministas y todas estas manifestaciones, exacto. Sí, sí. Entonces entra como en discurso otra vez esta frecuente frase de los hombres machistas o cosas así, donde le echan la culpa al oprimido o le echan la culpa a la víctima, pues, y no claramente al sistema que está haciendo que se actúe de esta forma. Quería agregar algo de lo que estabas mencionando sobre la parte de feminismo, porque desde la propuesta marxista ni siquiera habría necesidad de tener que hacer un tipo de manifestación. Desde la teoría marxista,
cuando se habla de una sociedad en igualdad de derechos, habla realmente, no le está hablando a las personas, al hombre blanco explotador, no, al contrario, está eliminando todas esas figuras de explotación. Pero existe esta visión de si se propusiera un socialismo, no un comunismo, sino un socialismo, se resolverían también estos problemas de fondo de carácter machista o bueno, estos problemas históricos. Es correcto desde el planteamiento que está haciendo Marx, porque en este manifiesto comunista les está pidiendo al proletariado de todo el mundo que se unan, ¿no? O sea, que se den cuenta y que por fin puedan ser libres. ¿Por qué no son libres? Bueno, por esta alienación, el ponerle, el convertir en mercancía la fuerza de trabajo y se convierte solamente en algo que puede producir y se le pondrá un precio, ¿no? Es un objeto ya, todo individuo es un objeto, así visto de una manera muy, muy cruda. Pero el que no es visto como objeto, el que sí se puede desarrollar, el que sí tiene tiempo de leer, el que tiene tiempo de pintar, espacio para desarrollar todas sus facultades, pues evidentemente es el dueño de los medios de producción. El obrero, el proletariado, está dedicado a lo que tiene que hacer, que es intentar sobrevivir a partir de las condiciones que alguien más le ha dado. En este caso es el dueño de los medios de producción. Entonces, la libertad no se puede reducir a poder elegir un trabajo u otro trabajo, solo porque allá te pagan 10 pesos y acá 15 pesos más, ¿no? O acá menos, o te queda más cerca de tu trabajo, o más lejos, o porque tiene guardería. Eso no debería de ser la libertad. La libertad propuesta desde el marxismo es el desarrollo completo de las facultades del individuo. Y para eso no debería de existir ningún tipo de barrera, como lo es tener que trabajar durante 8, 10 horas para que te paguen una miseria, ¿no? O sea, para que te conviertan en una mercancía. Eso no es libertad. Entonces, el discurso capitalista, por ejemplo, con el concepto del ocio, eso es lo que puede hacer el dueño de producción. El obrero no lo puede hacer. Si el obrero lo hace, evidentemente va a tener muchísimos problemas porque no se puede poner a descansar. El ocio es necesario, es decir, para tener espacio y tiempo para desarrollarse como individuos. De acuerdo con esa frase, el dueño de los medios de producción o el rico es el único que tiene libertad. El discurso que nos van a dar a nosotros o en el que estamos, en el que nos encontramos, es que no, todos tenemos libertad y podemos definirnos desde nuestra propia conciencia y no sé qué, pero nunca nos hablan desde el sistema en el cual estás, ¿no? A ver, aplica tu libertad en este sistema, a ver si es cierto que puedes. También hay que señalar que Marx lo que quería era enfatizar al obrero la injusta y alienada situación en la que vivía y que existía para sobrevivir, no para vivir. Hacerlo consciente de alguna manera con los trabajos que realizó de que el ser humano tiene la capacidad para la plenitud en su desarrollo y en sus competencias. Lamentablemente el sistema en el que él se vio sumergido en el siglo XIX, pues no manifestaba más que la realidad tal cual y tenía que describirla y desmenuzarla. Confiaba en que esto iba a cambiar. Manifiesto Comunista hace alusión de que el cambio se dará cuando todos asumamos de manera consciente el nivel en el que nos encontramos. Cambiarlo implica una radical modificación del sistema social o el statu quo en el que se encontraba. Por eso se veía como una visión como utópica. Quisieran dar un comentario final ante eso. Creo que si se lee a Marx, se puede vislumbrar esta interpretación del que debe de tener más y que así se afirma, ¿no? De manera consciente y que es completamente incorrecto, de que puede justificar, evidentemente es culpa de esa superestructura. De la misma educación, doy clases ahí en la universidad y me doy cuenta que la misma educación universitaria, que debe de ser de altura, académica, que debe de ser una formación para el individuo, para crear conciencia crítica, va más por una idea de reafirmar modelos, emprendimiento para todos. Pues no es más que la afirmación del mismo sistema. Me ha tocado dialogar con algunos profesores y no se dan cuenta de la reafirmación del mismo sistema de explotación en el cual meten a sus estudiantes. Mis últimos comentarios para cerrar es que la filosofía ayuda a esto. Aunque sea mal llevada, no importa, aunque no haya una guía, la filosofía te va a ir dejando algunos elementos y considero que esto es lo que puede servir
Marx específicamente ahorita, pero podríamos hablar de otro autor y nos daría un amplio margen interpretativo para la realidad. Abonando a lo que él argumenta, señalaríamos que lamentablemente, bien, el sistema educativo, solapado por un sistema social y encapsulado por una situación gubernamental, lamentablemente el alumno frente a un docente con autoridad no permite que sea capaz de romper. Y si ocurriese, que sería un sacrilegio, encontraríamos la contraofensiva. Los mismos alumnos atacarían al maestro para contrarrestar el esfuerzo de toma de conciencia que el profesor intente hacer y genera lo que llamaríamos la inercia social, que en vez de ser un factor de cambio, es una resistencia para reducir que los cambios se lleven a cabo en las sociedades donde existen libres pensadores. Y cuanto más nos acerquemos a la reflexión, a leer estos textos y a empatizar a través de los profesores, cambios de este tipo nos pueden ayudar también como sociedad inducida en los jóvenes a cambios que radicalmente nos lleven a una transformación.